Hola mis niños, muy buenos días. Espero ya hayan leído con detenimiento el artículo sobre el embarazo adolescente. Yo voy a empezar hablando de él un poco y lo voy a relacionar con la temática de cierre para este segundo periodo que corresponde a la salud sexual y reproductiva, haciendo énfasis a los métodos de planificación familiar. Bueno, este artículo nos pareció bastante interesante debido a que trata una de las problemáticas que atraviesan nuestros adolescentes hoy en día, que es el embarazo a temprana edad. El embarazo infantil se presenta entre jóvenes de 10 y 14 años, a la cual se le llama adolescencia temprana, y entre niñas de 15 a 19 años, a lo que se le reconoce como adolescencia tardía. En el mundo, las complicaciones durante el embarazo son la segunda causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 19 años. ¿Qué nos dicen las estadísticas acerca del embarazo adolescente? Que 2 de cada 10 adolescentes entre los 13 y los 19 años ya han iniciado su vida sexual, que el 15% de los hombres adolescentes no utiliza ningún método de anticoncepción en su primera relación sexual y que el 33% de las niñas que tienen su primera relación sexual tampoco se protege. ¿Cuáles son las principales problemáticas o los principales factores de riesgo? Que las relaciones sexuales en nuestros jóvenes, en niños y en niñas, cada vez empiezan a edades más tempranas. Esto desencadena situaciones que pueden aumentar riesgos sociales y familiares como el bajo nivel de aspiraciones académicas, tanto en niños como niñas, ya siendo padres, tienen que ser responsables de su hijo y en la gran mayoría de los casos no continúa con sus estudios. Eh, Puede haber casos de depresión, de estrés, de impulsividad, bajo nivel socioeconómico debido a que no pueden seguir con su formación profesional. ¿Qué puede incidir para que un niño inicie su vida sexual? Primero, presión social, presión por su grupo de amigos, el consumo de bebidas alcohólicas o de drogas que pueden inhibir y el abuso sexual. ¿Cuáles son los riesgos que presentan nuestras niñas al quedar embarazadas a temprana edad? La preeclampsia, que es la presión arterial durante el embarazo, en la eclampsia, en donde pueden haber convulsiones durante el embarazo y en el parto también, eh, riesgos nutricionales, anemia, infección de vías urinarias. La Organización Mundial de la Salud dice que los recién nacidos, hijos de madres adolescentes, presentan mayor posibilidad de muerte prematura. Entre menor la edad de la personita que inicia su vida sexual, mayores son los riesgos. ¿Por qué? Porque primero su cuerpo no tiene la madurez, no está lo suficientemente adecuado para recibir un bebé, para gestarlo durante 40 semanas que dura el embarazo y lógicamente va a tener muchísimas complicaciones durante el parto. Es más, la posibilidad de muerte durante el parto aumenta en niñas menores de 16 años. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un bebé cuando no se debe? Primero, lógicamente, pues las niñas, los niños posiblemente no van a poder culminar sus estudios. Si terminan el colegio, es posible que tengan complicaciones para seguir sus estudios superiores. Eh, Se enfrentan a la posibilidad de someterse a un aborto. Recordemos que el aborto no es un método anticonceptivo y ahí prima la vida del ser humano. También hay presión social, críticas, depresión y lógicamente pues un niño cuidando a otro niño no es lo óptimo y muchas veces son los abuelos de los bebés los que terminan criando a sus hijos y a sus nietos a la misma vez. ¿Cómo podemos evitar que nuestros adolescentes, que ustedes mis niños, pueden llegar a un embarazo adolescente no deseado?
con educación sexual. Si yo me conozco, si me cuido, pues lógicamente voy a saber cómo asumir una sexualidad responsable en el momento que sea adecuado. ¿Sí? ¿Cuándo es el momento adecuado? Cuando yo tenga la suficiente madurez a nivel psicológico y mi cuerpo también esté preparado para iniciar esta vida sexual. Vamos a tener en cuenta las guías que ustedes hicieron con anterioridad, hacer un recorderis de cuáles son las principales partes de esta anatomía reproductora del aparato reproductor femenino y del aparato reproductor masculino. Tengamos en cuenta que las estructuras reproductoras en ambos casos están conformados por órganos externos e internos. En el caso de la mujer, externamente está la vulva y los labios menores. A nivel interno tenemos la vagina, el cérvix o cuello uterino, el útero, las trompas de falopio y los ovarios, que tienen la función de producir óvulos. En el caso de los caballeros, de nuestros estudiantes, vamos a tener externamente el pene, que es una estructura tubular, los testículos, e internamente vamos a tener el epidídimo, que es esta serie de tubos que se encargan de sacar los espermatozoides del testículo, los conductos deferentes, las glándulas que se encargan de producir y formar el semen, la próstata, la glándula de Cooper, la glándula seminal, ¿cierto? Hagamos recorderis y de pronto repasar un poquito de esa anatomía. ¿Por qué es importante hacer un repaso en la anatomía? Como yo les decía, si yo sé cómo es mi cuerpo, voy a saber cómo cuidarlo. Y estos métodos anticonceptivos son métodos que se utilizan para evitar el embarazo. Recordemos que no todos los métodos anticonceptivos previenen enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? O sea, nos exponemos a dos cosas, a un embarazo no deseado y a enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que siempre que nosotros vamos a elegir un método anticonceptivo, es indispensable visitar a un médico para que nos aconseje cuál es el método más adecuado para nosotros. En el caso de adolescentes, se habla con los padres y los padres pueden optar por el servicio de planificación familiar en adolescentes, en donde las EPS ya cuentan con este servicio. Los métodos anticonceptivos se dividen en ciertos grupos, en métodos naturales o de abstinencia, en los métodos de barrera, en los métodos químicos y en los métodos quirúrgicos. Dentro de los métodos naturales vamos a encontrar, por ejemplo, estos dos, el método de Ogino, que es este de acá, y el de la temperatura basal. En los dos es necesario que nosotras como mujeres conozcamos completamente nuestro cuerpo, conozcamos cómo es nuestro periodo menstrual y tenemos que ser regulares. Quiere decir que nuestra menstruación debe venir cada 28 días o cada 21 días. En estos vamos a conocer, o tenemos que conocer nosotras, cuándo y cuántos días dura nuestro sangrado para determinar, según esto, nuestro periodo fértil, que generalmente ocurre 14 días después del inicio de nuestra menstruación. En este método, que puede ser el de calendario o de la temperatura basal, tenemos que estar pendientes de la temperatura de nuestro cuerpo todos los días. O sea, es un método que exige bastante disciplina por parte de nosotras. Es poco efectivo, tiene una eficacia entre el 65 y el 75%, y es un método que no va a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Dentro de los métodos de barrera están los que impiden el paso del espermatozoide hacia el útero de la mujer. Entre ellos vamos a encontrar el condón, este que tenemos acá es el condón femenino. En Colombia, pues generalmente ya no es muy vendido. Es un capuchón de látex que tiene una forma similar al del condón masculino. Tiene en la punta una
como un anillo. Este anillo se debe fijar en la cervix o cuello uterino, y la parte final del capuchón debe quedar en la vulva de la mujer. Este que vemos acá es muy conocido por nosotros, es el condón masculino. Para elegir un método anticonceptivo o elegir un buen preservativo, debemos siempre verificar que el lugar donde yo lo consiga, donde yo lo compre, sea un lugar certificado. Puede ser una farmacia o eh, una cadena de supermercados. Jamás comprarlo en papelerías, porque nos van a vender productos baratos de baja calidad. Debemos verificar que el empaque se encuentre en óptimas condiciones. Los condones tienen una fecha de vencimiento, debemos revisar esa fecha también. Es el único método anticonceptivo que previene enfermedades de transmisión sexual y además previene embarazos no deseados. Su eficacia es bastante alta, y es más, si el condón se combina con el uso de espermicidas, su eficacia aumenta. Entonces tiene una tasa de éxito bastante alta, del 98%, cuando se usa adecuadamente. Pueden haber personas que sean alérgicas al látex y por eso prefieren no usarlo. Si el condón se pone de una manera inadecuada, este puede llegar a romperse o a quedarse dentro del cuerpo de la mujer. El diafragma es otro método de barrera, es un capuchón de látex. Muchas veces los médicos deben ponerlo, como ustedes lo ven, en esta forma, y se pone en el cuello del útero. Si nosotras queremos colocarlo, es muy difícil y debe ser combinado con una crema o una gel espermicida para que su eficacia aumente. Solamente tiene una efectividad aproximada del 80%. Es muy parecido a la cápsula cervical. La cápsula cervical, como lo ven acá, es un poquito más pequeña. Se coloca de igual manera en la base del cuello uterino. Se recomienda que sea un médico el que lo coloque, o una persona que conozca de enfermería, para que éste esté en una posición que impida el paso de los espermatozoides. También debe estar acompañado del uso de algún espermicida. Este que tenemos acá es el dispositivo intrauterino. Hay dos tipos de dispositivos intrauterinos, el DIU de cobre y el DIU hormonal. Este dispositivo tiene un alto porcentaje de efectividad si se coloca de manera adecuada. Hay algunas veces algunas mujeres que han tenido embarazos teniendo el DIU puesto. Nos debemos simplemente, la única manera de verificar que esté bien puesto sería una ecografía. Por eso siempre lo debe poner un médico, un ginecólogo que tenga conocimiento, o una jefe de enfermera que tenga conocimiento de cómo colocar este dispositivo. Es muy usado en Colombia, las EPS los colocan, y la desventaja es que no protege contra enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo actúa? Pues ustedes ven, es muy pequeñito, se coloca cerrado. Cuando ya está dentro del útero se abre. Si es de cobre, se dice que el cobre puede generar una leve inflamación del útero, lo que impediría el paso de los espermatozoides hacia las trompas de falopio. Y en el caso de los hormonales, pueden durar aproximadamente unos 5 años emitiendo sus descargas hormonales. ¿Cuáles son los métodos químicos? Tenemos cremas, espumas, óvulos, películas espermicidas también. Acá podemos ver los óvulos. Esto es un gel y estos son cremas espermicidas. Bueno, y esto que tenemos acá es una esponja espermicida. Todas ellas se deben colocar dentro de la vagina. Ustedes pueden acá ver la imagen, muy cerca al cuello uterino. Por eso la mayoría de geles y de cremas vienen con un aplicador. La píldora anticonceptiva viene en dos presentaciones. Puede venir
como ustedes lo ven acá, en forma circular, en pastilleros de 21 pastillas o en pastilleros de 28 pastillas. Si se toma de una manera adecuada, con bastante responsabilidad, haciendo la toma diaria, se aconseja que sea siempre a la misma hora. Estos anticonceptivos tienen una efectividad del 99%. Hoy en día, estas pastillas ya no producen tantos efectos secundarios. Antes producían manchas en la piel, sangrados abundantes, hacían que salieran más granitos, que las mujeres se engordaran. Hoy en día la carga hormonal es menos y pues no tiene tantos efectos secundarios. La tasa de efectividad, como ustedes lo pueden ver, es del 99% cuando se toma de la manera adecuada. Perdón. Se habla mucho de los anticonceptivos masculinos, de las pastillas masculinas. Es un estudio, o pues es un tema, perdón, que se está difundiendo, es un tema que en este momento está en estudio y se dice que más o menos entre unos 10 a 15 años ya podríamos tener las primeras pastillas o primeras inyecciones que le sirvan al hombre para evitar o disminuir la producción de espermatozoides. Esta que tenemos acá es conocida como píldora de emergencia o píldora del día después. Podemos encontrar en presentación de una pastillita o de 2 pastillas. Ojo, este método anticonceptivo no es un método abortivo. Este va a funcionar de 2 maneras. Primera, evitando la ovulación o simplemente evitando que el óvulo y el espermatozoide se encuentren, o sea, evita la fertilización. Si se toma antes de las 72 horas, es altamente efectiva, pero si pasa después de este tiempo, ya su tasa de efectividad baja. Si la muchacha, la niña, llega a estar embarazada y se toma esta pastilla, pues el embarazo sigue porque no es una pastilla abortiva. Se recomienda que solamente se use una vez al año. ¿Cuándo? Pues de pronto cuando la pareja tuvo relaciones sexuales y se rompió el condón, cuando realmente pues se le olvidó utilizar el condón o no compró, o cuando hay casos de violación. Este que tenemos acá es la inyección. Hay inyecciones trimestrales, hay inyecciones mensuales, tienen una alta tasa de efectividad. Las ventajas es que si yo soy muy olvidadiza y no tengo la constancia para tomarme todos los días una pastilla, pues este es el método más adecuado. Como les digo, siempre un médico es el que me debe guiar a mí para escoger el método anticonceptivo que más me convenga para mí, sobre todo por salud. Estos 2 métodos son nuevos. Este es un anillo cervical, tiene una carga hormonal bastante alta, se coloca en el cuello uterino, debe ser colocado, se recomienda que por una jefe de enfermera o por un médico, y este de acá es un parche anticonceptivo. Estos parches se colocan, son subdérmicos, se colocan en la piel, en zonas donde pues haya poca fricción con la ropa para evitar que se despeguen. Este que tenemos acá es altamente usado hoy en día, es el implante subdérmico. Hace un tiempo se colocaban aproximadamente, se les decían pilitas, son parecidas a fosforitos, tienen el mismo tamaño aproximadamente. Hoy en día se implantan 1 o 2. Tiene una efectividad bastante alta, se dice que de un 95%, debe ser puesto por personal médico porque hay anestesia, hay una incisión, hay un implante y lógicamente requiere cuidados después de la cirugía. ¿Cómo previene el embarazo? Pues lógicamente libera hormonas y estas hormonas pueden hacer que no haya ovulación y además que no se produzca una membrana que va a permitir que el óvulo se pegue. ¿Listo? ¿Cuáles efectos adversos puede tener este implante subdérmico?
Los primeros días después del implante pueden haber un poquito de dolor, puede haber inflamación, pero también tiene efectos secundarios a largo plazo que pueden ser fatiga, pueden haber episodios de irritabilidad o depresión, pueden haber dolores de cabeza bastante fuertes y sangrados abundantes, no solamente durante el momento de la menstruación, sino también en días que no están dentro del periodo. Ahora vamos con los métodos quirúrgicos. Estos son programados por una EPS, los realiza un médico con anestesia que puede ser general o local. Acá vamos a ver la vasectomía, que es la cirugía masculina, en la cual simplemente cortan el conducto que lleva los espermatozoides al exterior del cuerpo. O sea, los espermatozoides se siguen produciendo las secreciones a través de las diferentes glándulas que tiene el hombre para producir el semen, pero lo que va a haber es ausencia de espermatozoides en el semen. Tiene una alta tasa de efectividad, tiene un proceso en el cual el hombre debe ser pues, sometido a unos cuidados, una semana, en donde la recuperación es bastante fácil. Ustedes ven, cortan el conducto, lo pueden amarrar o lo pueden cauterizar. Y acá tenemos la esterilización femenina, acá tenemos la ligadura de trompas, que puede darse de distintas maneras, en donde pueden cortar y cauterizan los dos extremos, o sea, los queman, donde acá los ligan o los cortan y después los amarran, o simplemente acá donde hacen como un pequeño amarre. Estas dos no son tan seguras. Hay mujeres que después de haber tenido una esterilización han tenido embarazos y acá el embarazo es de alto riesgo porque se puede dar aquí en la trompa de falopio y a esto se le considera un embarazo ectópico. Esta es una salpingectomía, es una cirugía un poquito más severa porque quitan un fragmento grande de la trompa de falopio. Esta cirugía es irreversible, o sea, después de que yo me arrepienta no hay manera de volverme a colocar mi pedazo de trompa de falopio. En estos casos de acá es reversible, pero es un poquito costosa. Entonces, hijos, solamente queda una consigna. Si te quieres, te cuidas. Si yo me conozco, si yo me cuido, pues voy a ser responsable de no iniciar una vida sexual cuando no corresponde, de iniciarla cuando ya sea maduro, no solamente corporalmente, sino también psicológicamente, porque pues debemos ser responsables de nuestros actos. Espero, hijos, haya servido este pequeño video para la realización de su producto final. Un abrazo.